En los últimos 2 miércoles hemos platicado del libro de Josué. Hoy quisiera centrarme un poco más en el personaje de Josué. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una mujer, ¿no? De esta mujer que los recibió a los espías y confiando en lo que era la palabra de Dios, ella les dio, digamos que algún tipo de protección para que pudieran avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios ahí en la entrada a la tierra prometida. Bueno, yo quise llamarle hoy a esta parte que quiero exponer, Josué, el carácter de un líder. ¿Ustedes creen, de lo que saben de Josué, cómo consideran que fue su liderazgo? ¿Qué han sabido de él? ¿Qué aprendizaje han tenido a lo largo de su vida? Seguramente ha habido muchas lecciones respecto de Josué, ¿no? Bueno, el cuate. Sí, De Dios. un hombre de Dios, ¿no? Sí. ¿Recuerdan algún evento negativo que se menciona en la Biblia de él? Algo así como algún tropiezo, algún exabrupto, algún pleito con alguien, como algunos otros líderes que hemos visto en la Biblia. Pues a lo menos no pienso que está registrado en la Biblia. No, no, eso a mí me llama la atención, porque en muchas ocasiones, digo, si hablamos de grandes líderes o lideresas que hay en la palabra de Dios, pues encontramos a David con situaciones, digamos que buenas y malas, ¿no? Encontramos a Jacob también con algunas situaciones rescatables, pero también otras que no lo son tanto. Y luego analizamos a, no sé, a algún otro y nos encontramos algo así. Son como que contados algunos personajes de los que al menos, como dice Gonzalo, en la Biblia no se registra algún evento, digamos, que pudiéramos considerar como que fuera incómodo o a lo menos fuera negativo, ¿no? Entonces, es un personaje interesante hermano Josué, porque pues es una persona que, como hemos visto ya en las 2 semanas anteriores, digamos que toma relevancia, su fuerza, toma liderazgo ya como tal en el pueblo, exactamente en el momento en el que Moisés muere. Antes de ello, a pesar de que Josué ya tenía un lugar importante dentro del plan de Dios, Josué fue muy respetuoso de la figura de Moisés y dejó que tuviera esa preeminencia que Dios le daba a Moisés, incluso pues ya prácticamente cuando estaba como en un declive, ¿no? Porque recuerden que ya era un hombre de 120 años de edad y el mismo Moisés lo decía así, decía yo ya tengo 120 años y de alguna manera como que le hacía ver al pueblo que no iba a ser el que iba a conducir a la gente a la entrada triunfal en Jerusalén, digo, perdón, la entrada a la tierra prometida, la entrada triunfal a la tierra prometida. Entonces, fue Josué el que se encargó de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero si nos ponemos a analizar, no es como tal necesariamente lo más importante la entrada física, porque la entrada física finalmente es algo material, es algo que quedó ahí. Lo que tenemos que rescatar también un poco es el tema de la situación de liderazgo de Josué y la conducción que hizo del pueblo, pero porque fue realmente una persona que es un líder, ¿no? Fíjense, ¿ustedes han visto alguna vez un líder que no cuente con el respeto de la gente con la cual él es líder o ella es líder? ¿Conocen algún líder o alguna líder que digan, mira, ese es líder, pero la verdad es que la gente no lo respeta? Sí. Pero cuando lo analizamos decimos, híjole, es que entonces a lo mejor es un cacique, a lo mejor es un jefe, a lo mejor es un gerente, a lo mejor es un directivo, pero la palabra líder como que es muy difícil asociarla con una persona que no cuente con el respeto de la gente. Hay algo que es importante ahí, ¿no? Para que una persona pueda ejercer un liderazgo natural, es porque la gente lo respeta, lo reconoce, le da valía, ¿no? Ahora, ¿quién fue el que eligió a Josué como sucesor de Moisés?
¿Será que Moisés dijo, bueno, yo ya me voy a morir, necesito dejar a alguien en mi lugar y yo decido que sea Josué? ¿Recuerdan quién fue el que dispuso que fuera Josué, el sucesor de Moisés? Fue Moisés, ¿no? Pues no precisamente. Fue el propio Señor, el propio Dios. Sí, sí, cómo no, claro. Sí, es decir, en algunas ocasiones hemos visto que hay personas que dicen, el que me va a suceder es esta persona. El que va a tomar mi lugar va a ser él. Sí. Pero en este caso es interesante ver, hermanos, que no fue Moisés el que dijo, tú vas a tomar mi lugar. Fue el propio Señor, fue el propio Dios el que dijo, Josué va a tomar tu lugar. Le dice directamente a Moisés. Vamos allá a Deuteronomio 31:3, por favor. ¿Si alguien lo tiene? Sí. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Esta es una palabra de Dios. Aquí le está dando instrucciones a Moisés y le está diciendo cuál es su voluntad. Y le está diciendo, tú no vas a ser el que va a entrar a la tierra. Para empezar, si nos regresamos un poco ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 2, dice, este día soy de edad de 120 años, está hablando Moisés. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, dice, además de esto es muy importante, dice, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces, justamente Moisés ya tenía clara cuál era la situación, sabía que él no iba a entrar, pero no le pide Dios a Moisés que busque dentro de los varones a quién podía él dejar en su lugar, sino que Dios mismo le dice, el que va a entrar en tu lugar va a ser Josué. Es decir, entonces vemos claramente que la designación es de parte de Dios. Yo creo que eso le da automáticamente una gran autoridad a Josué, el hecho de que viene de parte de Dios. Entonces, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que Josué era hijo de Nun, era siervo de Moisés, y de alguna forma, pues era también ayudante de Moisés, porque era hijo de Nun y Nun era siervo de Moisés. Pero pues no fue precisamente Moisés el que le dio la designación. Entonces, bueno, ahora, una vez que le ha dejado Dios claro a Moisés que no va a ser el que va a entrar a Canaán, sino que está cercana a su muerte, pues Moisés entiende, ya habíamos comentado la semana pasada y la antepasada, que incluso Moisés no solamente estuvo de acuerdo, sino que además con gran humildad aceptó la voluntad de Dios y una vez que fue designado Josué, Moisés se da a la tarea de preparar, de instruir y de capacitar a Josué, porque él sabe que lo importante ahí no es la figura de él, sino la figura de Dios y que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces comienza a tomar fuerza cada vez más el liderazgo de Josué. Bueno, si recordamos todo lo que tuvo que lidiar nuevamente Moisés allá durante los 40 años de la salida de Egipto y luego todo el éxodo ahí en el desierto para llegar hasta la tierra prometida antes de cruzar el Jordán, pues podemos ver un gran contraste, ¿no? ¿Cómo era el pueblo durante esa época? ¿Cómo se comportaba con Moisés? ¿Cómo era ese pueblo que Moisés sacó de Egipto? Pues rebelde. ¿Era un pueblo obediente? No era rebelde. ¿Era un pueblo noble? ¿Agradecido con Dios? A veces sí, a veces no. A veces sí, pero como que era agradecido 10 minutos y luego nuevamente volvían a rebelarse.
y volvían a protestar y decían cosas como que mejor hubieran muerto en Egipto y tonterías como esas, ¿no? Protestaban porque no tenían comida, protestaban porque no tenían agua, protestaban porque tenían frío, protestaban por todo, de todo se rebelaban. Y no solo se rebelaban contra Moisés, que eso es algo muy importante, se rebelaban contra Dios. Dios mismo le dejó claro a Moisés, le dijo, no es contra ti, es contra mí. Y eso es muy lamentable, porque ese pueblo, precisamente, entre otras razones, por esa y por muchas otras cosas, incluido Moisés, terminaron por no entrar a la tierra prometida. Como ya lo dijimos, fue una generación posterior la que terminó entrando, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que el liderazgo de Josué fuera tan efectivo? O sea, porque hay un contraste. Si ya empezamos a analizar los primeros capítulos de Josué, nos podemos dar cuenta de que el pueblo que habla con Josué es un pueblo completamente distinto al pueblo que hablaba con Moisés. Aquí le dicen, lo que tú digas, eso haremos. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 2 que le dice, solamente le dicen, esfuérzate y sé valiente, pero le dicen, donde tú vayas, lo que tú digas que hagamos, eso haremos. Y desde el capítulo 1, cuando Dios le dice allá en 1:9, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice, aquí el pueblo le dice dice nosotros, en el versículo 16 de Josué 1, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, bueno, aquí es como un poco raro esto, ¿no? Porque dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Pero realmente obedecieron diferente de como habían obedecido a Moisés. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Esta es la forma en la que el pueblo está tratando. Ahora, aquí hay algo muy importante. Algo de lo que ejercía Josué con su liderazgo era a través de la ley. Él se amparaba mucho en la ley. Por eso es que aquí le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que hacía Josué no era predicar con sus palabras, no era ejercer sus pensamientos, no era decir, yo pienso esto y vamos a hacer aquello. Lo que él decía es, tomaba las declaraciones que le dejó Moisés, que a su vez fueron dictadas por Dios, y esa era su base para tratar con el pueblo. Es como ahora nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos una Biblia, tenemos una palabra de Dios, la leemos, la tratamos de aplicar, la llevamos a nuestra vida, y cuando queremos predicarle a alguien acerca de lo bueno, pues si tomamos esta palabra, no hay necesidad de que digamos las palabras que nos corresponden a nosotros, ¿no creen? Es decir, si alguien me dice, oye, ¿qué es lo que debe hacer una persona cristiana? Ah, bueno, pues déjame ver qué es lo que dice aquí, en este libro. Olvídate de lo que yo diga. Olvídate de lo que diga un predicador. Olvídate de lo que diga el mundo. Tan sencillo, vete a este manual. No hay falla. Eso fue lo que hizo Josué. Claro, Josué no tenía todo el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lo que tenía él hasta ese momento escrito fue lo que utilizó. Si él hubiera tenido una Biblia, hermanos, créanme que la hubiera utilizado. Pero utilizó lo que en el momento tenía, que fue lo que le dio, lo que le dejó Moisés. Bueno, continuamos entonces. Bueno, Josué buscó constantemente recibir la revelación de Dios, pero fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar, no fue a partir de cuando Moisés murió, sino que esto lo podemos encontrar incluso antes. Vayamos allá a Éxodo 33:11. Y vean ustedes desde cuándo
Josué ya estaba muy cercano a tratar de hacer la voluntad de Dios. Éxodo 33, 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Es que? Éxodo 33, discúlpame. 33. 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Y aquí fíjense cómo lo nombran. Josué, dicen que es un joven. Dice, hablaba con Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Obviamente Moisés era un hombre ya maduro. Recuerden que saliendo de Egipto tenía 80 años. Pero claramente si se refieren aquí a Josué y dicen que era hijo de Nun, que a su vez Nun era servidor de Moisés, pues claramente había una diferencia muy grande de Moisés y Josué. Dice, y él volvía al campamento, pero, hace un contraste, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para entonces el tabernáculo, recuerden que era prácticamente lo que sería el templo. Era ese como templo móvil, ¿no? Que tenía que estarse justamente moviendo porque estaban en el éxodo. Pero fíjense, ven cómo desde entonces, claramente aquí, Josué no es que tenga la visión de asumir el rol de Moisés en ningún momento. Simplemente a él, en su corazón, le nacía estar cerca del tabernáculo todo el tiempo. Ahora bien, cuando finalmente Dios, regresando aquí a Deuteronomio, el que acabamos de leer, cuando Dios es el que designa a Josué como sucesor de Moisés, pues ya prácticamente no era una persona, digamos que nueva en las cosas de Dios. Era alguien que ya estaba muy empapado en la voluntad de Dios y en lo que tenía que hacerse. Entonces, cuando él es designado como sucesor de Moisés, son ya los dos en forma conjunta los que acuden al templo con mucha más frecuencia para recibir la instrucción de parte de Dios. Esto está detallado ahí en Deuteronomio 31 del 3 al 23. En este momento no lo vamos a leer, pero al menos ya leímos un versículo o una parte de él cuando se expresa la voluntad de Dios hacia Moisés y que inmediatamente designa a Josué para que sea el que lo suceda. Bueno, aunque las palabras de Dios a Josué fueron contundentes ahí al inicio del libro de Josué, ¿se acuerdan cuando le dice, mi siervo Moisés ha muerto? Lo que sigue, lo que viene. Mira hacia adelante, Josué. Le dice, ahora lo que hay que hacer es conducir este pueblo para entrar a la tierra prometida. No te detengas a lamentar. Ya tuvieron tiempo para llorar la muerte de Moisés. Ahora hay que mirar hacia adelante. Hay que tomar posesión de este pueblo y no es una tierra que esté deshabitada. Hay pueblos ahí a los cuales hay que desalojar y no se van a desalojar de manera amistosa. Va a haber una confrontación, sin duda alguna. Y eso es algo que merece y necesita que sea una conducción de un líder el que realice esa conducción. No puede ser cualquier persona. No puede ser simplemente alguien que los esté guiando por dónde tienen que caminar o por qué parte del Jordán tienen que cruzar o cómo pueden escudar ciertas situaciones que se vayan encontrando. No, se van a encontrar con una situación muy complicada y hay que prepararse a fondo. Y el primero que tiene que estar preparado, el primero que tiene que estar consciente, el tiene la responsabilidad de ir al frente, tiene que ser Josué. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él es el líder. No es uno más, es el líder. Bien, entonces
tuvo que subordinarse primeramente a Dios, pero también tuvo que subordinarse a Moisés para esperar el momento en el cual Dios le dijera cuál era la actividad que ya tendría que ejercer. Bueno, Josué entonces dirigió al pueblo hacia la entrada de la tierra prometida, pero por encima de ello los guiaba siempre a seguir a Dios. La manera en la que Josué guiaba al pueblo era con la palabra de Dios en la mano. Es decir, no era necesariamente el liderazgo natural de Josué, que sí lo tenía, por supuesto, pero Josué se valía más del uso de la palabra de Dios que de sus propias capacidades personales. Así que, pues Josué lo que hacía era declarar las palabras de Dios y de esa manera, pues tenía siempre al pueblo de su lado. Porque cuando había alguna situación, él decía, a ver, júntenme a toda la gente y vamos a leer. Y una y otra vez leían lo que en ese momento tenían como la ley. Y la repasaban, y la meditaban, y la instruían. Incluso dice aquí la palabra que se la tenían que enseñar también a los extranjeros que vivían con ellos, a los niños, a las mujeres, a todos. Y esa era la manera en la que esa doctrina que no venía de Moisés penetró en la mente y en el corazón del pueblo, que generó esa obediencia que tenía este varón, Josué. Aún así, pues yo creo que Josué tenía los pies en la tierra, porque claramente vemos que nunca se ensoberbeció, nunca pensó que esos atributos eran de él, sino que realmente más bien venían de Dios. Como siguiente punto, diríamos que Josué se dejó enseñar. Si bien es cierto, Dios lo designó como nuevo líder, pero él tuvo que reconocer que no lo sabía todo, que había muchas cosas que sin duda podía aprenderle a otro líder, muy grande también, por supuesto, como era Moisés. ¿Cómo no iba a ser un líder importante Moisés si Dios lo tomó en sus manos para que sacara al pueblo de Egipto? No fue una cosa fácil. Lógicamente que Josué tenía que reconocer eso y decir, bueno, ya Dios me puso en un lugar importante, pero tengo que ser humilde y tengo que subordinarme al varón que en este momento es el que sigue siendo la persona que Dios tiene por cabeza del pueblo. Josué también demuestra la importancia de la obediencia al Señor. Yo creo que cualquier persona que quiere ser un buen líder, y digo principalmente en las iglesias, pues no puede serlo si no obedece a Dios. O díganme ustedes si pueden pensar en un buen líder en una iglesia que no obedezca a Dios. Digo, creo que hasta ni siquiera tendríamos que mencionarlo, ¿no? O sea, imagínense un pastor o un anciano de una iglesia que quiera ejercer un liderazgo, pero que lo haga al margen de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y qué decía Pedro, no? Antes que obedecer al hombre, está obedecer a Dios. Por lo tanto, es impensable que una persona ejerza un buen liderazgo y sobre todo en una congregación si no hace él primero el ejercicio de obedecer ciegamente a Dios. Así que se puede analizar a detalle lo que pasó. Pues piensen allá en el ejemplo que viene más adelante narrado en el capítulo 3. En este momento no lo vamos a abordar porque merece un análisis bastante detallado lo que pasó allá en la manera en la que fueron derrumbados los muros de Jericó. Pero si recuerdan un poco de esto, eran como instrucciones un poquito raras, ¿no? A ver, haz esto, da una vuelta, luego da otra vuelta, luego camina, luego que el pueblo grite, como que no parecieran ser instrucciones muy militares, ¿no? Como que no es una estructura. Sin embargo, ¿qué hizo Josué? Cuestionó las órdenes de Dios, se rebeló, dijo, no. Lo que Dios me está diciendo que haga, pues como que no tiene sentido, y mejor lo que voy a hacer es traer, no sé, caballos, traer troncos, derribar los muros a la fuerza. No, él se subordinó e hizo lo que Dios le dijo, no importando que las instrucciones aparentemente, desde el punto de vista humano, carecieran de sentido. Y esto, pues yo creo que nos lleva
a también pensarlo en cuanto a nosotros, ¿no? Porque seguramente nos ha ocurrido que hay ocasiones en las que no entendemos los planes de Dios o consideramos que humanamente no tienen sentido, ¿no? Como que decimos, bueno, pero es que ¿cómo es que Dios me está mostrando esta parte de su voluntad? No la entiendo, no alcanzo a entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando vemos, como quien dice, la película completa, hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Terminamos diciendo, por algo, Dios dispuso que así fueran las cosas. Porque a veces nosotros vemos una pequeña parte de la realidad y no pensamos en lo que hay atrás y lo que hay adelante. Y decimos, es que las cosas debieron haber sido así. Pero cuando avanzamos más en el tiempo decimos, híjole, qué bueno ser hijo de Dios, qué bueno estar bajo su voluntad, qué bueno que yo no tengo acceso a la verdad absoluta y qué bueno que es Dios el que me conduce y qué bueno es subordinarse y hacer en todo caso un liderazgo, pero al amparo de Dios. Josué demostró, sin duda alguna, que tenía también un buen ejemplo. Josué se comportaba adecuadamente. Tenía seguramente pues un reconocimiento, ¿no? Nos damos cuenta a través de las palabras que le dice el pueblo, pues que él tenía que estar a la altura del pueblo, ¿no? Un buen líder puede hablar muy bonito, puede decir cosas, puede hablar de la ley, pero si no es consistente su actuar con lo que él dice, pues automáticamente pierde el liderazgo y pierde fuerza como tal, ¿no? Entonces, esto era algo importante. Josué, como decimos ahora, predicaba con el ejemplo, ¿no? Cuando ejercemos un liderazgo, no solamente, bueno, ahorita estamos hablando de liderazgo en el ámbito cristiano, pero no solamente en él. Pensemos que de alguna manera también, cuando nosotros como varones, pues tenemos un liderazgo para con nuestros hijos, ¿no? ¿O no es así? ¿No somos líderes de nuestros hijos? ¿No somos líderes de nuestra casa? ¿No somos acaso líderes también de nuestra respectiva mujer? Y eso es por designación de Dios, no es por nosotros, no es porque seamos muy buenos, ni porque no lo seamos, simplemente porque el modelo diseñado por Dios es así. Él dijo, el varón es cabeza de la mujer, el varón tiene que ser cabeza del hogar, entonces nos corresponde un liderazgo. ¿Qué tenemos que hacer? Subordinarnos a Dios y tratar de ser un buen ejemplo, porque también a veces nos toca ser líderes en el trabajo, tenemos a veces empleados o podemos tener compañeros de trabajo o a veces en la comunidad misma, ¿no? Y no podemos hacer algo que ofenda a Dios, porque recuerden que ahí también traemos a cuestas el nombre de Dios. Y cuando nos dicen, miren, ese es cristiano y miren la clase de liderazgo que tiene, mira cómo maltrata a los demás, mira cómo trata a sus empleados, mira cómo no tiene en sujeción a sus hijos. Definitivamente que eso no va de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, siempre puede tener trascendencia lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Siempre hay forma de que lo que hagamos, nuestras acciones tengan una trascendencia, sobre todo en el tiempo. Bien, pues miren, son yo creo que muy grandes las lecciones que podemos aprender de la vida de Josué y de su inspirado, en lo que se ha inspirado su liderazgo, ¿no? Fue un hombre fiel, en principio de Moisés, pero también, sobre todo, muy fiel a Dios y orientó sus pasos hacia el templo desde el primer momento. Ahí estaba él, estaba tratando de aprender lo que Dios le quería enseñar. Así como Caleb, ¿se acuerdan? Su compañero, se mantuvo leal, incluso cuando tuvo que rebelarse. ¿Se acuerdan que se mandaron a 12? Y él era uno de esos 12. Y había 10 que estaban en contra de lo que veían Josué y Caleb, pero ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. También ese evento merece un análisis aparte, pero solamente mencionarlo en este momento. Saber que junto con Caleb tuvieron los arrestos y tuvieron el dominio propio para poder saber que ellos tenían que hacer lo correcto delante de Dios y no lo que quería la mayoría. A veces incluso, hermanos, nos encontramos con situaciones en la vida, ¿no? En los que la mayoría opina de un modo, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es diferente
y preferimos hacer la voluntad de Dios, ¿o no? No sé si alguna vez se han encontrado con una situación en el trabajo donde dicen, mira, pues eso que dices tú está bien, pero la mayoría hace algo diferente. Mira, está bien que no se cometan deshonestidades en el trabajo, pero todo el mundo comete deshonestidades. Entonces hay que irnos con la mayoría. Imagínense si ese tipo de decisiones se tomaran con base en la mayoría, ¿cuántos errores cometeríamos, no? A veces la mayoría hace cosas malas y no por eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir a la mayoría. Ahí sí es donde yo creo que no se debe aplicar la democracia, ¿no? No se deben decidir esas cosas por mayoría de votos. Si la mayoría dice algo y eso va en contra de la palabra de Dios, pues simplemente hay que hacerlo a un lado. Y por el contrario, si nosotros hacemos lo correcto y está inspirado en la palabra de Dios, pues que no nos importe que los demás nos critiquen, que nos digan que eso no va con lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces, vemos cómo aparentemente lo que hizo Josué, pues no siempre tenía mucho sentido humanamente hablando, pero para él tenía sentido porque venía de parte de Dios. Podemos, sin duda alguna, aprender mucho del liderazgo de hombres como Josué, porque seguimos viviendo hoy en día muchos retos, no solo como los que vivió Josué. Particularmente, vivimos muchos retos en la vida cristiana. El deseo de subordinarse a Dios, seguir sus indicaciones, ser ejemplo para otros, son sin duda fórmulas efectivas para un liderazgo efectivo, como en el caso de Josué y lo que vemos en otros personajes de la Biblia. Yo tomo esto mucho porque quisiera relacionarlo con los temas que hemos visto con Gonzalo. Él ha estado hablándonos mucho de la excelencia que Dios quiere para el cristiano. Esa excelencia tiene que ver también con el saber que ejercemos un liderazgo. No se puede ser un buen líder, no se puede ser un líder excelente si no seguimos a Dios. La excelencia que Dios quiere de nosotros tiene que ver con su voluntad, principalmente. Y para mí creo que tomar el ejemplo de Josué es un ejemplo que nos ayuda mucho a entender el carácter. Un buen líder tiene que tener un buen carácter. Y el carácter no tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con lo que tú designas en tu corazón de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Sin duda alguna, Josué tenía un gran carácter y quería ser siervo de Dios. ¿Cuántas veces hemos repetido ese versículo, no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si lo repetimos una y otra vez, pero no lo llevamos a la práctica, hermanos, pues como que se queda incompleto, ¿no? Entonces yo creo que un ejemplo de alguien que sí llevaba a la práctica y vivía con el ejemplo de su vida, de lo que es la palabra de Dios, era precisamente Josué.